a abrir la Biblia en Segunda de Corintios, en el capítulo 6. Quiero tomar estos versículos para introducir la enseñanza del día de hoy. Estamos en el último domingo del mes de abril. Ya el mes de abril se terminó. Y gracias al Señor porque hemos aprendido mucho, ¿verdad? Hemos aprendido mucho de la palabra del Señor en cuanto al tema de la gracia. Algunos de ustedes se perdieron algunos domingos, pero si ustedes están interesados en la enseñanza, háganoslo saber. Están grabadas, ustedes pueden escucharlas y de esa manera tener conocimiento del contexto de la palabra de Dios que hemos venido exponiendo durante todos estos domingos del mes de abril. Gloria al Señor. En 2 Corintios capítulo 6, dice la palabra de Dios en el versículo 14, vamos a leer del versículo 14, ¿sí? Y concluimos en el versículo 1 del capítulo 7. Aleluya. Dice la palabra de Dios: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Dios con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Versículo 1 del capítulo 7. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Todo esto que hemos leído es posible, pero no sería posible si no es por la gracia de Dios. Aprendimos en lecciones pasadas, en Tito, que la gracia nos enseña a renunciar. Fíjese que la palabra del Señor dice: apártense, salgan de entre de ellos. Pero si la gracia de Dios no hubiese sido derramada en nuestros corazones, nosotros no supiéramos qué hacer. Gloria al Señor. No supiéramos cómo proceder, qué hacer. Estuviésemos esclavizados a la misma vida que teníamos antes de conocer a Cristo. Pero la palabra de Dios nos enseña claramente que Él nos ha dado entendimiento, nos ha dado conocimiento. Y con ese entendimiento, ese conocimiento, nosotros podemos ahora despojarnos de la vieja vida que está viciada, dice la palabra de Dios. Y nosotros sabemos de que nuestra vieja vida, nuestra vieja naturaleza, tenía muchas cosas que practicaba que no eran agradables a Dios, en primer lugar. En segundo lugar, nos causábamos mucho daño a nosotros mismos, ¿verdad? Gloria al Señor. Entonces, ¿quién nos enseñó a quitarnos esas cosas? ¿Quién nos enseñó a nosotros a despojarnos de esas cosas? Dice la Biblia que la gracia de Dios. La gracia de Dios. Y la gracia de Dios es la que ha hecho posible todas estas cosas para que nosotros podamos vivir ahora
una nueva vida en Cristo Jesús. Aleluya. Entonces, hace unas preguntas. Primero, da una recomendación, y la recomendación es de no unirse en yugo desigual con los incrédulos. Si habla de incrédulos, significa que le está hablando a los creyentes, a la iglesia. Y a la iglesia se le aconseja a no unir su vida en un yugo desigual con los incrédulos. Gloria al Señor. Un yugo es algo que une, ¿verdad? Y no necesariamente habla solamente de unir la vida en matrimonio, sino que nosotros podemos unir la vida fuera del matrimonio con los incrédulos, cosas que la palabra del Señor nos aconseja que no debemos de hacer. Y explica la razón del por qué no debemos de hacerlo, porque dice, habla de un compañerismo, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿O qué compatibilidad hay entre la justicia y la injusticia? No hay ninguna. Son dos polos totalmente opuestos, por lo que no hay ningún compañerismo. Entonces dice la Biblia, aleluya, ¿y qué comunión hay? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Una segunda pregunta, ¿será que las tinieblas y la luz podrían tener alguna comunión? De ninguna manera. Si fuese de noche y estuviese oscuro, apagamos la luz y ¿quién reinaría aquí? Las tinieblas. Pero si las prendemos, la luz desaparece. Las tinieblas desaparecen. Y la luz tomaría posición o posesión de este lugar, ¿verdad? Entonces, la palabra del Señor nos habla claramente que si entre la justicia y la justicia no hay compañerismo, tampoco alguna comunión entre la luz y las tinieblas. Ahora bien, hay una tercera pregunta y dice en el versículo 15, ¿y qué concordia Cristo con Belial? Aleluya. Entonces encontramos de que Cristo y Belial son dos seres totalmente diferentes. Belial representa el mal y Cristo es la luz, el bien. Aleluya. Entonces ellos no concuerdan en nada y no tienen ninguna concordia, no hay ninguna comunión entre ellos, no hay ninguna alianza entre ellos, porque son dos seres totalmente diferentes. Gloria al Señor. Sigue diciendo. Entonces dice y habla del creyente con el incrédulo, o qué parte el creyente con el incrédulo. Otra pregunta. Le pregunto a la iglesia, ¿cuál es su parte? En Cristo Jesús. ¿Tendrá el incrédulo una parte con Cristo? No. ¿Cuál es su parte? Su parte es la vida eterna que le ha dado el Señor. Su parte es estar dentro del cuerpo de Cristo. Pero el incrédulo aún todavía no está en el cuerpo de Cristo. La parte del incrédulo está en el mundo. Y si no se arrepiente, su parte final será la condenación eterna sin Dios y sin Cristo por la eternidad. Entonces dice la Biblia, ¿qué parte tiene el creyente con el incrédulo? Luego en el 16, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Amén. Por eso los templos no deben de tener ídolos, ¿verdad? Porque no hay ningún acuerdo entre el templo de Dios y los ídolos. Hablando del templo físico, pero también hablando del templo del Espíritu Santo, el cual somos nosotros, por lo que en nosotros
no debe de existir la idolatría. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos al verdadero Dios y la vida eterna. Gloria al Señor. Así es de que dice la palabra, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios. Aleluya. Si usted no lo sabía, Dios anda entre nosotros hoy. Aleluya. Él se pasea en su templo, porque nosotros somos el templo de Dios. Cuando termina el servicio y salgamos por esa puerta, Dios va en su templo, porque su templo se va moviendo y se va para otro lado, pero Dios no se queda aquí, sino Dios va ahí. ¿Por qué? Porque Dios dice en su palabra, habitaré, es decir, voy a vivir, voy a morar, voy a hacer de esta iglesia mi casa. Y eso es lo que Dios ha hecho. Por eso nosotros sabemos que donde sea que nosotros estamos, nosotros siempre caminamos rectamente. ¿Por qué? Porque Dios no se quedó aquí, Dios no está confinado al cielo, sino que Él llena con su presencia los cielos y la tierra. Aleluya. Entonces dice la palabra de Dios, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Eso es lo que usted y yo somos. Somos pueblo del Dios viviente, no del Dios muerto, porque los hombres se han inventado y se han hecho muchos dioses, pero dioses que no tienen vida. Aleluya. Tienen una forma, tienen una imagen de algo, pero no tienen poder, porque la palabra del Señor dice que los ídolos no tienen poder porque tienen ojos y no ven. Para comenzar, no tienen el poder de ver. Tienen oídos y no oyen. No tienen el poder de oír. Aleluya. Y más ciegos y más sordos son los que se arrodillan delante de ellos a pedirles. Pues la Biblia dice que ellos no ven, no oyen, manos y no palpan, pies y no caminan, boca y no hablan. Si tienen una boca y no tienen el poder de hablar, ¿cómo te va a contestar tu oración? ¿Verdad? Pero tristemente el hombre ha caído en esa, tan bajo que ha confiado y le ha atribuido poder a lo que él mismo formó con sus manos. ¿Verdad que sí? ¿O hay algún ídolo que apareció solo? Que lo vieron descender de alguna parte y apareció. No. ¿Quién lo formó? ¿Quién lo hizo? El artesano, claro, el artesano. Mire, y eso está lleno la Biblia. En el libro de los Hechos hay unos que se enojaron mucho cuando el evangelio del Señor Jesucristo llegó, porque la gente se estaba convirtiendo a Jesucristo y ahí habían unos artesanos que hacían templos chiquitos, el templo de la diosa Diana, y la gente se llevaba eso y confiaba en eso, pero entonces cuando se convertían a Cristo ya no querían ya eso. Y esa gente se enojó grandemente y armó un gran problema en contra de los predicadores del Evangelio de Jesucristo. En el Antiguo Testamento, Dios le habla duramente al pueblo de Israel porque ellos teniendo al Dios vivo, lo dejaron. ¿Y sabe qué hicieron? Se fueron al campo, cortaron madera, trajeron la rama, dice la Biblia, y le hicieron una forma de imagen y algo, y luego hicieron un altar, lo pusieron ahí encima y con lo que sobró le pegaron fuego, lo que sobró de la madera le pegaron fuego, se calentaron y luego después se arrodillaron frente a lo que ellos mismos hicieron con sus manos y le dijeron, tú eres mi Dios. Dios les habló duro y les dijo, ¿a qué ustedes me van a hacer semejante? ¿A qué cosa?
me compararéis. Hermanos, Dios es espíritu. Dios es espíritu y no necesitamos verlo. ¿Sabe por qué? Para creer en Él. ¿Sabe por qué? Porque Dios cuando te creó también te hizo cuerpo, alma y espíritu. Tienes espíritu. Y por ese espíritu que tienes, que Él te puso ahí, tú puedes conocerlo a Él, tú puedes relacionarte con Él, tú puedes adorarlo a Él directamente sin la intervención o la mediación de algún objeto, gloria al Señor. Porque la gente dice que tiene que ver algo, tiene que tener algo en su mano para poder sentir que tiene fe y está orándole a Dios. Eso lo han acostumbrado los seres humanos desde hace mucho tiempo. Pero todo eso éramos nosotros algunos, ¿verdad? Pero por la gracia de nuestro Señor Jesucristo y su gracia que nos enseñó, empezamos a renunciar poco a poco porque nos dimos cuenta que todo eso era vanidad, no tenía ningún poder alguno, sino que Dios, que es el creador de los cielos y de la tierra, Él abrió nuestro entendimiento, Él abrió nuestros ojos cuando nos dio vida, aleluya, y pudimos ver entonces la verdad, más bien conocer la verdad. Porque la verdad es Jesucristo. Él es la verdad, hermanos. Él es el camino. Y esto es lo que yo le digo a mucha gente. Si usted recibe a Jesucristo, usted recibe la verdad. Y si usted obedece a Jesucristo y camina conforme a los mandamientos de Jesucristo, entonces usted anda en la verdad. Aleluya. Gloria al Señor. Pero gracias a qué? Gracias a Jesucristo y a su gracia que Él trajo para salvarnos. Gloria al Señor. Entonces dice la palabra de Dios, versículo 17, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Entonces le habla al hombre. Le habla al hombre. ¿Y sabe por qué le habla Dios al hombre? Porque también cuando fue creado el hombre, Dios le dio raciocinio, le dio razón, le dio una forma de que él pueda analizar, pensar, distinguir, escuchar la voz y procesar eso que Dios le está diciendo. Pero usted no ve que Dios force a alguien a convertirse a Él o lo force a cambiar. No, Dios no hace eso. Y la iglesia tampoco debe de hacer eso. ¿Por qué? Porque el hombre tiene razonamiento y entendimiento, tiene una conciencia que Dios le ha dado, y cuando Dios le habla por su palabra, ¿qué pasa en la cabeza del hombre? Empieza a dar vuelta todo, ¿no? Y empieza a pensar y analizar y uno concluye diciendo, no, pues a la verdad Dios tiene razón. O si todavía no cree en Dios, por lo menos puede decir a la verdad la Biblia, lo que dice la Biblia. Eso es verdad. Eso me ha pasado a mí, eso también yo lo he vivido. Entonces es ahí cuando el hombre toma la decisión ¿de qué? De convertirse ¿a quién? A Dios, a Cristo. De convertirse a Cristo porque, hermanos, aleluya, nosotros somos responsables de todo lo que hagamos y digamos. Aleluya. Si nosotros oímos el llamado de Dios y no nos arrepentimos, no le obedecemos, no nos convertimos a Él. Piensen esto que voy a decir. En el día del juicio, ¿a quién le va a reclamar Dios? ¿Quién va a dar parte de su desobediencia y de su incredulidad por no haberle creído a Dios? ¿Quién? Yo mismo. Nadie va a estar ahí. Usted sabe que el ser humano acusa a todo el mundo, ¿verdad? Solamente cuando le va bien. Solo cuando le va bien saca el pecho y dice, es que yo soy inteligente, que yo supe lo que hice. Solamente cuando le va bien. Pero cuando le va mal, ¿se culpa a sí mismo?
No, cuando le va mal empieza a ver, es que yo iba bien, pero es que apareció esto y es que apareció lo otro y no me dejó. Déjeme decirle que en el día del juicio, ahí no va a poder acusar a nadie. Porque ahí usted va a aparecer frente al gran trono blanco. Yo creo que usted no va a tener ni derecho de defenderse, porque los libros van a sacar los libros solo para decirle por qué lo van a condenar. Dice la Biblia, léase Apocalipsis 20, y dice la Biblia que sacarán los libros, y en los libros están escritas las obras de todos los hombres. Ahí están escritas, ahí no hay error no hay un typo. No hay un error de escritura, ahí está todo bien escrito. Y solamente se le va a leer como hace el juez cuando lee la sentencia. Y es posible que usted se quiera defender ahí, pero va a ser una sentencia para eternidad. Aleluya. Pero ahora Cristo dice la palabra de Dios que nos ha librado de ese gran trono blanco. El que llegue al trono blanco es porque no ha recibido a Jesucristo. Porque Jesucristo, aleluya, Él fue juzgado por nosotros, Él fue condenado por nosotros. Dice la palabra de Dios que Jesucristo fue tratado como un pecador, no siendo pecador. ¿Y todo por qué? ¿Por qué? Por nosotros. Porque es la muestra más grande de amor de nuestro gran Dios y Salvador. Quiso que solamente Él muriera y que nosotros vivamos. Ahora la iglesia sí va a estar en un tribunal, pero se llama el tribunal de Cristo. Y en el tribunal de Cristo la Biblia dice muchas veces que vamos a estar ahí, pero no es un tribunal donde se juzga para condenación, sino que es un tribunal de recompensa. Se juzga para recompensar, porque cada uno de nosotros será, dice, recompensado según lo que haya hecho durante estuvo en la tierra y en este cuerpo. Mientras estuvimos vivos, sabe que todo lo que hacemos está siendo anotado en los libros de Cristo. Porque ahí Jesucristo lo dijo, que todo aquel que cree en Él y viene a Él, dice, y deja todo por causa de Él, dice, recibirá, es una promesa, hermanos, mucho más, dice, aquí en esta tierra, porque aquí estamos siendo bendecidos, y en la vida eterna. Así es de que nosotros, todo lo que hagamos, lo hacemos para Cristo. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Así es de que la gracia de Dios se ha manifestado durante toda la historia de la humanidad. La gracia de Dios ha estado entre los hombres, porque la gracia de Dios, aleluya, se ha manifestado para salvación. Y una cosa nada más ha querido Dios durante toda la historia de la humanidad después de la caída de Adán y Eva, y es de que el hombre sea salvo, porque el hombre quedó condenado a la muerte. El hombre quedó condenado a vivir separado de Dios. Pues claramente dice la palabra del Señor, porque vuestros pecados y vuestras inmundicias han hecho división entre vuestro Dios y vosotros. El pecado divide, hermanos. El pecado nos separa de Dios, porque Dios no tiene ninguna relación. Lo leímos hace un momento. Cristo no tiene ninguna concordia con Belial. Gloria a Dios. Dios no tiene ninguna concordia, ningún arreglo con el pecado.
El pecado dañó al ser humano, el pecado mata al ser humano, porque la paga del pecado es la muerte. Pero hay una buena noticia. La dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna. Pero dice en Cristo Jesús. En Cristo Jesús, porque la vida eterna se recibe por fe en Cristo Jesús. Hay que recibirlo a Él. Y lo dice claramente Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, vea bien, escuche bien, lea bien, todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo es la vida. Y el que recibe a Jesucristo en su corazón, recibe la vida. El que recibe a Jesucristo en su corazón, ha pasado, estas palabras son de Jesús, no son mías. ¿Ha pasado de qué? De muerte a vida. ¿Entendemos bien esto, iglesia? Estamos vivos, iglesia. Así es de que si usted no oye de que la música o las alabanzas son muy buenas, no diga esto está muerto aquí, porque la iglesia está viva. La iglesia está viva. Y si lo siente un poquito calladito, pues empieza a cantar más recio. Ayúdenos a cantar, cante más recio, aplauda más recio. Entonces vamos a hacer esto que suene más, gloria al Señor. Pero la iglesia no está muerta, porque hay expresiones así. Hay expresiones de esa iglesia está muerta. Pasamos de muerte a vida. Así es que estamos gozando la nueva vida en Cristo Jesús. Aleluya. Entonces, hermanos, está en Jesús. Gloria al Señor. Aleluya. Entonces, la salvación por gracia viene de Dios. Aleluya. Y dice la palabra del Señor que Jesucristo es el dador de la vida y de la gracia. Juan capítulo 1, versículo 14, dice la palabra del Señor: y aquel verbo fue hecho carne, Jesucristo, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Repita conmigo: lleno de gracia y de verdad. Entonces la gracia viene a manifestarse a plenitud en la persona de ¿quién? De Jesucristo. Aleluya. Y como Jesucristo es el que se dio a conocer, pues a Él hay que verlo y a Él hay que recibirlo. Aleluya. Hay que recibirlo. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 3, versículo 21 al 25, habla de esta gracia maravillosa. Aleluya. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo. La ley y el consejo es la palabra de Dios. La ley era lo que el sacerdocio levítico enseñaba cada día de reposo a la iglesia, al pueblo de Israel. Entonces, la ley era leída, pero también el principal daba el consejo de acuerdo a la palabra que se estaba leyendo. Y dice entonces la palabra de Dios, le habla al Hijo. Y aquí todos somos hijos. Gloria al Señor. No se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo. Versículo 22 dice: y serán vida a tu alma. ¿Y qué más? Gracia a tu cuello. Es decir que la palabra de Dios es como un collar en el cuello. Gloria al Señor.
gracia a tu cuello. Y mira lo que continúa diciendo. Entonces andarás por tu camino. ¿Cómo? Con miedo. Confiadamente, y tu pie no tropezará. Aleluya. No vas a andar como Julio Iglesias. Ya muchos se nos olvidó esa, ¿verdad? Y tropecé de nuevo y con la misma piedra. Aleluya. Sí. Toda la vida cantó esa canción. Y hay muchos cristianos que andan tropezando y con la misma piedra. Y hay muchos que lo confiesan y dicen, no, pastor, es que eso es mi debilidad. Sí, yo he escuchado a muchos que lo confiesan, es que esa es mi debilidad. Y eso los hace tropezar. Pero mira lo que dice la palabra de Dios, si tus ojos están puestos, ¿dónde? En la ley y en el consejo. La ley y el consejo. En el Nuevo Testamento ya nos la cambia un poquito y dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, porque Jesús es la palabra, es el verbo de Dios hecho carne. Lo leímos ahí en Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne. Aleluya. Entonces dice la palabra de Dios, dice de esta manera, entonces andarás por tu camino confiadamente, ¿verdad? Que salimos confiadamente, caminamos confiadamente. ¿Por qué? Porque sabemos de que tenemos un Dios que nos guarda. Aleluya. Y nos va a cuidar del tropiezo. Aleluya. Dice que Él no permitirá que tu pie tropiece en piedra. Gloria al Señor. Las piedras son aquellas tentaciones que el enemigo pone en el camino. Él no puede tocarte porque no le es permitido tocarte, porque si Él te toca, escucha lo que voy a decir, es como si tocase el cuerpo de Cristo, porque tú eres el cuerpo de Cristo. Así es de que el diablo no te puede tocar. En el Antiguo Testamento Dios le permitió al diablo tocar la carne, el cuerpo de alguien. Pero no es lo mismo ahora en el Nuevo Testamento, porque hoy es la iglesia. Ahora somos el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza. Y el diablo, ¿qué es lo único que hace? Anda como un león rugiente por los alrededores viendo a quién se devora. ¿Y sabes a quién es el que se devora? Al que se desliga de Cristo, al que cae de la gracia, porque cuando te desligas del cuerpo de Cristo, te quedaste solo, como el corderito, el venadito que se quedó solo sin la mamá, el enfermito, la presa que ya está vieja. Vieron al león, al tigre y todos brincaron y corrieron, pero el viejo y enfermo se quedó ahí. Llegó el león y se lo comió. Solamente al que se desprende del cuerpo de Cristo se puede comer el diablo. Pero si tú estás en Cristo, esto es lo que dice la Biblia, resístele. ¿Y qué dice? De ti huirá. Gloria a Jesús, aleluya. Y muchos se preguntan, pastor, ¿pero el diablo huir de mí? Claro, si estás en Cristo, porque es que Él no te ve a ti. Él ve a Cristo, y como ya Cristo le dio una paliza bien buena, ya le aplastó la cabeza, ¿verdad? Que ya le aplastó la cabeza. Amén. Gloria al Señor. Entonces le tiene un terror cuando te ve y tú invocas el nombre de Cristo, entonces Él pega un brinco y se lanza al abismo, se va y no vuelve. Gloria al Señor. Así es de que por ningún momento pienses de que el diablo te puede tocar a ti. No te puede tocar. A menos que tú hayas caído de la gracia del Señor. Gracias. Que te hayas desligado. De otra manera, pueda que se atreva, pero no lo puede hacer. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Someteos pues a Dios. Gracias, hermana Gladys. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Quiero que todos los que no tienen ese texto lo anoten por ahí, lo lean. Léanlo, 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 léanlo
para que dejen de tener ya miedo, gloria al Señor, porque mira lo que pasa, el que no tiene la gracia de Dios. Volvemos a Proverbios capítulo 3 y estábamos leyendo el versículo 23 y dice, entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. Escucha bien lo que dice el 24 y aprópiate de esta palabra gloriosa cuando te acuestes. ¿Qué dice? No tendrás temor. Usted sabe que hay muchos que se van a acostar y no se pueden dormir porque tienen un montón de cosas que les está dando en la cabeza. ¿Y qué tal si me pasa esto? ¿Y qué tal si me pasa lo otro? ¿Y qué tal si no despierto? ¿Y qué tal si entra el ladrón? ¿Y qué tal si...? Y hay muchas cosas. Pero dice la palabra que el que guarda la ley y el consejo, el que está en Cristo Jesús, se acuesta tranquilo, se acuesta en paz. Y hay un salmo que lo dice, no, en paz me acostaré y asimismo dormiré. Aleluya. ¿Por qué? Porque en Él está nuestra confianza. Y entonces dice la Biblia, cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás. ¿Y cómo va a ser tu sueño? Grato, no van a haber pesadillas. No te va a despertar una pesadilla que tu corazón va a ir como a 100 kilómetros por hora. No, vas a estar tranquilo. Vas a despertar. De pronto, después de tantas horas de dormir, vas a despertar, pero bien fresquito. Y vas a despertar con un solo deseo. Y es de levantarte a orar un rato. Porque eso sucede, hermanos, cuando uno se acuesta tranquilo, en paz. Mire que a veces uno duerme unas 2-3 horas y de pronto despierta como a las 3 horas, como que si hubiera dormido toda una noche. Y uno se siente tan bien que uno lo que hace es mejor levantarse. No a limpiar la casa, sino a orar, a leer la palabra. Y vuelves a tu cama y te vuelves a dormir y pasas el resto de la noche como que nada, sueños gratos. Aleluya. Sigue diciendo la palabra de Dios en el 25. ¿Qué pasará? No tendrás temor del pavor repentino. Mucha gente no puede dormir porque tiene miedo, porque algo va a pasar. Aleluya. Pero la palabra de Dios nos da el antídoto en esta mañana. Llenemos nuestro corazón de la palabra de Dios, llenémonos de Él. Aleluya. Tengamos absoluta confianza en Él, que Él nos va a guardar, nos va a cuidar siempre. Gloria al Señor. No importando lo que venga, pero hay que caminar rectamente delante de Él como lo hicieron muchos y lo estamos haciendo muchos hasta el día de hoy. Hay un ejemplo muy hermoso allá en Génesis, en el capítulo 6, el versículo 8 y 9, cuando Dios decide raer al hombre de sobre la tierra, dice la palabra de Dios que un hombre halló gracia ante los ojos de Jehová. Y yo me preguntaba, ¿qué fue lo que vio Dios en este hombre? ¿Verdad? Porque suena bonito, ¿no? Pero es de que Dios vio algo en él. Y mire que lo que Dios vio en él hizo que Dios le preservara la vida a él y por medio de él darle la oportunidad a toda la humanidad, porque él se convirtió en el pregonero o el predicador de un evento que se aproximaba, pero que había salvación. Pero como el conocimiento anticipado de Dios
también lo indica todo. Si Dios hubiese sabido que muchos se iban a arrepentir, hubiera mandado a Noé a hacer un arca mucho más grande, le hubiera dado unas medidas mucho más grandes. Pero Dios le dio unas medidas exactas para los que se iban a salvar nada más. Porque Dios no hace ni está haciendo como hacemos nosotros. Preparamos una fiesta, ¿verdad? Ahí el anuncio decía, por favor, confirme su asistencia. ¿Para qué? Para preparar de acuerdo a las personas que van a llegar. Pero aún cuando uno ya tiene todo, uno prepara un poquito más. Dice, por si al caso alguien llega. Por si viene con él el invitado, uno o dos más, vamos a preparar algo más. Pero Dios, como es omnisciente, perfecto en conocerlo todo, Dios sabía que solamente Noé y su familia se iban a salvar. Preparó el arca solamente, le dio las medidas, solamente para que ellos y los animalitos que se iban a salvar se salvaran, porque no se salvaron todos. En esa arca no iba a caber todos los seres vivientes de la tierra, todo el ser, el ser animal, ¿verdad? Gloria al Señor. Pero la pregunta aquí es, ¿qué vio Dios en él? ¿Qué vio Dios en Noé? La respuesta está en el 9. Mire lo que Dios vio en Noé. Dice la palabra del Señor, estas son las generaciones de Noé. ¿Qué fue lo que Dios vio en él? ¿Qué era él? Un varón que justo. Y luego, ¿qué más dice? Era perfecto ¿en dónde? En sus generaciones. Aleluya. Y de último, ¿qué hacía Noé? Y no le conocía, ¿verdad? O sea, no dice la Biblia que le haya visto. Escuchó su voz. Ya cuando Dios decide acabar con la raza humana y los seres vivientes de la tierra. Pero en el conocimiento que recibió de sus generaciones, fue un hombre temeroso de Dios, fue un hombre justo, fue un hombre que se mantuvo en la fe en Dios, un hombre que no cambió a Dios por lo que los seres humanos estaban haciendo. Usted conoce, puede leer la historia, todo el capítulo 6, desde el versículo 1. El pensamiento del hombre era que de continuo el mal. Pero no los pensamientos de Noé. Porque no era justo. Era perfecto. Y podemos traer a colación a Lot en Sodoma, ¿verdad? Lot vivió en un pueblo que estaba corrupto en pecado. Pero él se mantuvo. Mire que el apóstol Pedro habla de Lot. Dice que Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra, pero a Lot lo salvó porque era justo. Podemos decirle que Lot halló gracia delante de los ojos de Dios, porque a pesar de que vivía en una nación estaba perdida en pecado, él se mantuvo recto. Y yo creo, hermanos, de que los tiempos no han cambiado, ¿verdad? Porque estamos viviendo en un pueblo, en una nación o en una parte de la tierra, porque no es solamente aquí se practica el pecado. En todas las naciones del mundo hay perversión, hay maldades, hay idolatría, hay, hermanos, de toda cosa desagradable que el hombre no debería de vivir ni practicar. Y aquí no se hace la acepción. Pero aquí está la iglesia, ¿verdad? Que es justa. La iglesia que es temerosa de Dios. La iglesia que
permanece en él, que no se contamina. Gloria al Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque la iglesia ha hallado gracia delante de Dios y ha derramado Dios su gracia en nosotros. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Entonces la palabra de Dios nos enseña que Noé halló gracia delante de Dios. ¿Por qué? Porque era justo. Porque era justo. Porque era un varón perfecto en todas sus generaciones. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. En Génesis capítulo 39, en el versículo 1 al 4, encontramos también la historia de este joven que fue llevado esclavo a Egipto. Dice la palabra de Dios: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Versículo 2, dice la palabra del Señor. ¿Qué dice, hermanos? Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Gloria al Señor. ¿Cuál era la situación de José? Era una situación grave. Lo vendieron sus hermanos. Y ya vendido, él ya no se pertenecía a él, sino que pertenecía a un dueño. Y lo compró este capitán llamado Potifar, lo compró y lo llevó esclavo. Pero hay algo que José no hizo a pesar del daño que le causaron sus hermanos. ¿Qué fue lo que no hizo José? Pecar contra Dios. Porque sus hermanos hicieron lo que hicieron. Si él se hubiese enojado, los hubiera maldecido, hubiese hecho cualquier otra cosa, sino que él permaneció en la voluntad de Dios. Aleluya. Pues dice la palabra que Dios estaba con José. Y mira lo que pasó en el versículo 3 y 4. Dice la palabra del Señor en el 3. Aleluya. Y vio su amo que Jehová estaba con él. Qué bueno, hermanos, que el mundo se dé cuenta que Dios está en nosotros y nosotros en Dios. Aleluya. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Gloria al Señor. ¿Y qué más dice en el 4? Hacía yo que José gracia. Pero esa gracia, ¿de dónde la obtuvo José? ¿Por qué? Porque él estaba con él. Y lo que José hacía, no porque era inteligente, sino la Biblia dice que Dios hacía prosperar todo lo que él hacía. Entonces dice que hacía yo José gracia en sus ojos y le servía, y por todo lo que Dios puso en él. Entonces dice la palabra: y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Hermanos, mire lo que Dios hace cuando derrama su gracia en nosotros. En José, este capitán era un hombre rico, tenía mucho, y todo lo puso en sus manos. No fue lo mismo que hizo el faraón cuando hizo gobernador a José, y no solo lo hizo gobernador de Egipto, sino también de su casa. Fíjese que le entregó todo, le entregó su casa, le entregó la nación, le entregó todo. Y entonces él era el hombre más importante en Egipto y en la casa del faraón. Lo único que hizo el faraón fue no darle autoridad sobre de él. Eso fue lo único. Pero le entregó todo. Aleluya. Entonces, hermanos, ¿quién hizo prosperar a José? Lo hizo nuestro gran Dios, aleluya, porque él estaba con él, y la iglesia del Señor Jesucristo está siendo prosperada cada día
porque la gracia del Señor está en la iglesia, porque el Espíritu Santo de Dios está en la iglesia. Aleluya, gloria al Señor. Esther, vamos a leer en Esther capítulo 2 y el versículo 9. Esta jovencita, gloria al Señor, fue llevada al palacio. Conocemos la historia y dice la palabra del Señor que cuando fue llevada al palacio, la doncella agradó a sus ojos, hablando del rey. Cuando el rey la vio, dice que agradó a sus ojos. ¿Y qué más pasó? Y halló gracia delante de él, lo mismo que José. Y halló gracia delante de él por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos, y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Una joven temerosa de Dios, porque no era cualquier joven, una joven que le servía a Dios, una joven que había entregado su vida a Dios, aleluya, era temerosa de Dios. Una joven semejante ¿a quién? A José. Por lo que Dios puso gracia en ella, gloria al Señor. Y leamos el 17, mira lo que dice el 17. Gloria al Señor. Y el rey, ¿qué hizo el rey? Amó a Esther más que a todas las mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes. ¿Y qué más? Y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti. ¿Será que Esther hubiese llegado por sus propias cualidades a ser amada por ese rey? No, no, porque Dios tenía un propósito con ella, al igual que con José. El pueblo de Dios estaba en peligro de muerte. El pueblo de Dios iba a ser exterminado, y Dios usa a esta jovencita. Y a través de esta jovencita Dios salva al pueblo, gloria al Señor. Dios descubre el enemigo del pueblo, y a través de ella, dice la palabra del Señor, que la hizo rey. Versículo 18, dice también de esta manera: hizo luego el rey un gran banquete a todos sus príncipes y siervos. ¿El banquete de quién era? De Esther. No era banquete del rey, era banquete de Esther. ¿Y qué hizo el rey a causa de la gracia que encontró Esther en él? Hizo un recorte de impuestos. Mira hasta dónde llega la gracia de Dios y cómo la gracia de Dios en ti puede influir en otros, ¿verdad? El rey no solo le hizo un banquete, sino que invitó a gente importante. Invitó a príncipes como también a siervos, aleluya, al banquete, y disminuyó tributos a las provincias, hasta el día de hoy, las ciudades, toda persona paga impuestos. Y las provincias pagaban impuesto. Tributo es eso. El tributo era el impuesto que le daban al rey. ¿Y qué hizo? No lo quitó en su totalidad, pero lo alivió. Porque el impuesto es una carga, ¿verdad? A usted que le pagan en cheque, usted ve que se ganó 700 y solo lleva 400 para la casa, ¿verdad? ¿Sí o no? Es el tributo. Y no le están diciendo démelo, se lo están quitando de una vez, se lo están quitando. ¿Sí? Entonces, hermanos, que le hagan el recorte a uno del impuesto, ay, qué alivio, hoy llevo más para mi casa, ¿verdad?
Llevamos más, qué bueno. Gloria al Señor. Entonces dice la Biblia que no solamente disminuyó el impuesto a las provincias hizo y dio mercedes conforme a la generosidad real. Se preguntará qué fue eso, cómo se comen las mercedes. Mercedes significa regalos, obsequios. Pero no era cualquier obsequio. No era cualquier obsequio. Si nosotros tratamos, imagínense que nosotros siendo pobres, tratamos de dar lo mejorcito, ¿verdad? A alguien. Imagínense un rey, por eso hace énfasis conforme a la generosidad del rey. Y en esos tiempos el rey era dueño de toda la riqueza del rey que había ahí, porque él era el rey. El rey siempre fue soberano. Al rey no le pasaban una auditoría como se le hace a los gobiernos ahora, no. Entonces él podía regalar, usted lee en la Biblia que los reyes regalaban. A Salomón lo hicieron más rico los reyes de la tierra, ¿se acuerdan? Porque le llevaban oro, plata, le llevaban riqueza y según la generosidad de los reyes. Ahora aquí hay algo importante. José, por la gracia de Dios, fue librado y prosperado. ¿Para qué? Dice la Biblia que lo fue para preservación de ¿qué? De vida. Preservación de vida. Y el caso de Esther es similar, porque ella fue también llevada al palacio y fue hecha reina para preservación de vida. Cuando te leas el libro de Esther, te vas a dar cuenta de la historia. El pueblo judío estaba en peligro de exterminio. Había un general que iba a hacer un genocidio ahí, iba a acabar, odiaba a los judíos y los quería acabar. Pero Dios preparó a esta jovencita. Hermanos, el mundo está queriendo acabar y está acabando con mucha gente. Pero el Señor ha levantado un pueblo, una iglesia llena de gracia y llena de verdad. Con el poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Sabes para qué? Para preservación de vida. Porque a través de ti Dios va a salvar a muchos más, pero tú tienes que darte cuenta en qué posición estás en Cristo Jesús y la gracia que Él ha puesto en ti. Aprovechemos la oportunidad. Aprovechemos de que la palabra del Señor nos enseña que nosotros debemos de hacer la obra del evangelista a través de la gracia, pues dice la palabra de Dios, de gracia recibisteis, dad de gracia, porque la gracia la recibimos a través del evangelio, y el evangelio es Jesucristo, porque el evangelio es cristocéntrico, te habla, el evangelio verdadero te va a hablar de Jesucristo, siempre te va a hablar de Jesús. Aleluya. Y Él vino lleno de gracia y de verdad. Así es de que nosotros somos salvos por gracia. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Dice la palabra del Señor que nosotros no hicimos absolutamente nada. El caso nuestro fue totalmente diferente al caso de los antiguos, como el ejemplo de Noé. Noé halló gracia delante de Dios, pero nosotros no hallamos nada. Dice la Biblia que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, pero Él nos dio vida. Por gracia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Versículo 9. No por obras,
para que nadie se gloríe. Por lo menos Noé se pudo gloriar un poco porque era justo. Y era perfecto, la Biblia lo dice así, perfecto en sus generaciones. Pero usted y yo ni éramos justos ni éramos perfectos. De pronto muchos de nosotros éramos lo que se llama por ahí la oveja negra de la familia, ¿verdad? El peleonero del barrio, de la colonia, del pueblo, el que andaba metido en cuanta cosa. Nosotros no teníamos absolutamente nada para que le llamara la atención a Dios, decir, no, pues por lo poquito que tiene voy a ver si lo restauro o lo salvo. No, al contrario, Dios nos vio sin vida, nos vio muertos y sepultados en delitos, en pecado, gloria al Señor. Sin embargo, a Él le agradó, por eso dice la Biblia que es su beneplácito, nace de Él, surge de Él, el querernos salvar. Amén. Así es de que no te preocupes si tienes que hacer algo para recibir la salvación. No, así como estás, el Señor te puede salvar. Porque Él te quiere dar una nueva vida, un nuevo propósito en tu vida, una nueva visión, aleluya. Él quiere mostrarte cosas grandes que tú no conoces, pero Él te las va a mostrar. Él te va a mostrar y te va a dar cosas que ojo no ha visto, ni oído ha oído, ni han subido al corazón del hombre. Es decir, ni siquiera lo has imaginado. Porque la nueva vida en Cristo no se la puede imaginar nadie, sino hasta que uno la está viviendo, ¿verdad? Cuando ya la estamos viviendo nosotros es cuando nos lamentamos, ¿verdad? Por lo menos yo me he lamentado y he dicho, tantos años que estuve sin disfrutar la buena vida. ¿Cómo hubiera querido yo ser diferente? Aleluya. Porque en realidad, cuando a Cristo vienes, Él transforma tu vida de tal manera que tú mismo te desconoces y con mayor razón, porque no eres la misma persona. Él te ha dado vida y te ha transformado de tal manera que ves diferente, piensas diferente, caminas diferente, gloria al Señor, y ya no tienes ese peso del pecado encima que te agobiaba. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. En esta mañana solo quiero concluir diciendo que por la gracia de Dios fuimos reconciliados con Dios. Fuimos reconciliados porque dice la Biblia que éramos enemigos de Dios. Éramos enemigos de Dios, pero por su gracia nosotros fuimos reconciliados con Dios. Ahora nosotros somos lo que leímos. Somos el pueblo de Dios. Aleluya. Y quiero concluir con este último texto que leímos al principio y es 2 Corintios 7:1. Ahora que somos el pueblo, somos templo de Dios, dice la Biblia. Así que hermanos, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿qué vamos a hacer? Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. ¿Para qué? Para perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Aleluya. Gloria a Jesús. Tenemos que hacer esto. Limpiarnos de toda contaminación. Gracias. Nuestra carne se puede contaminar. Nuestro espíritu se puede contaminar. Y una contaminación es como ver una mancha en el vestido, que el vestido está todo limpio, pero está esa manchita ahí. Y esa manchita hay que limpiarla. Hay que descontaminar nuestro espíritu.
Nuestra carne se puede contaminar a través de los pensamientos, porque los pensamientos corresponden a la carne, al cuerpo, al cuerpo. Nuestro espíritu se puede contaminar cuando nosotros dejamos de adorar al verdadero Dios y a la vida eterna y empezamos a poner nuestra mirada y confianza en otras cosas. Cuando la fe empieza a bajar, a mermar, se puede contaminar el espíritu. Aleluya. Pero nuestros pensamientos en Cristo Jesús se pueden contaminar también, porque dice la palabra de Dios: temo, dice el apóstol Pablo, que así como la serpiente engañó a Eva, preste atención lo que él dice, aleluya, vuestros sentidos sean extraviados de alguna manera. Entonces podemos contaminar nuestros pensamientos y nuestros pensamientos deben de ser puros, limpios delante de la presencia del Señor. ¿Y cómo yo sé si mis pensamientos están contaminados? Dice Juan, si tu corazón no te reprende. ¿Sabes cuál es el corazón que habla la Biblia? Tu conciencia. Si tu conciencia no te reprende, si tu conciencia no te está haciendo una pelea allá adentro, entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos entonces, dice, paz para con Dios. Pero si tu corazón te reprende, entonces quiere decir que tus pensamientos están contaminados. Están contaminados y necesitas que la palabra de Dios te limpie, porque la palabra de Dios es la que limpia. Yo soy la vid verdadera y mi Padre el labrador. Aleluya. Todo pámpano que no lleva fruto, dice, será cortado. Pero Jesucristo dijo, vosotros habéis sido limpiados por la palabra que os he hablado. Entonces los pensamientos, hermanos, la carne contaminada es limpiada por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios. Y ahí la importancia de leer la palabra, de escucharla. Porque la palabra de Dios es como una espada de doble filo que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos del corazón. La palabra viene y te descubre lo que tienes ahí que te contaminó. ¿Y qué es lo que hace la palabra? Lo corta. Y entonces tú te sientes libre. Y no sientes de que te están condenando y no sientes esa conciencia, te deja dormir, porque es que esos pensamientos no lo dejan dormir a uno. No hasta que uno arregla las cosas. Pónganse en pie, hermanos, en esta mañana. Pónganse en pie y vamos a orar en esta hora. Yo quisiera orar por alguien en esta mañana. Si alguien necesita la ayuda de Dios, me gustaría orar por alguien para que el Señor le ayude. Yo no sé por lo que estás tú pasando o cuáles son tus luchas, qué hay en tu conciencia en esta mañana o durante este tiempo que te ha venido quitando el sueño, te ha venido torturando. Aleluya. La conciencia. Sabes que la conciencia es la que te acusa, la que me acusa a mí. Gloria al Señor. Pero si no hay ninguna acusación de tu conciencia, siéntete tranquilo, tranquila. Pero si hay algo en tu vida, quiero decirte que la palabra de esta mañana ha cortado ya eso. Pero vamos a orar para que el Señor fortalezca tus pensamientos, fortalezca tu cuerpo y tu espíritu para que tú puedas ver con claridad
el propósito, el plan de Dios para tu vida. Gloria al Señor. La iglesia puede orar en esta hora. Levanten sus manos y lo